Bien, ante todo, buenas tardes nuevamente a todos, todas. Les pediré una disculpa de antemano por las faltas de acentos en toda la exposición, ¿sí? En- Porque no me ha sido posible cambiarle al teclado del alfabeto internacional. Entonces, bien, empecemos. ¿Qué hay con las matemáticas o la matemática? La matemática y la lingüística. ¿Sí? ¿Qué hay con estas dos ciencias? ¿Se apoya una a la otra? ¿Se superponen? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la matemática obviamente fue la primera de las ciencias que se generó precisamente como ciencia, y la lingüística muchos siglos después, ¿eh? Muchísimo tiempo después. Ante todo vamos a hablar primero, ¿sí?, qué es la lingüística y qué son las matemáticas. Para nosotros, ¿sí?, la lingüística general, es una ciencia que tiene como único objeto el estudio del lenguaje y de las lenguas naturales. En cambio, ¿sí?, las matemáticas son una ciencia que trata de la cantidad, una disciplina que mediante el razonamiento deductivo estudia las propiedades de los entes abstractos, de los números, de las figuras geométricas, ¿sí?, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Y es precisamente aquí donde entra la lingüística, porque nos ayudará precisamente a establecer, de hecho nos ayuda desde los principios en que se generó la filosofía en Grecia, ¿sí?, en, en Roma, qué relaciones había entre las palabras. Pues bien, ¿qué diferencias hay entre los lenguajes naturales y los lenguajes formales? Los lenguajes naturales son o tienen signos indefinidos. En cambio, los lenguajes formales tienen unos signos muy bien definidos. Los símbolos perfectamente exactos, ¿sí?, aquí y en China y en cualquier nación. ¿Por qué? Porque estamos allí ante un lenguaje científico. En cambio, ¿sí?, en el lenguaje nuestro, el español, el inglés, el francés, estamos ante un lenguaje social, eminentemente social. Y por lo tanto, por ser social, cada una de las naciones le da un sentido diferente, una manera de expresar diferente a esos signos. En cambio, para las matemáticas, todos absolutamente saben lo que significa un símbolo. De allí precisamente que las matemáticas en algún momento son difíciles porque tenemos que aprender, ¿sí?, un nuevo lenguaje. Símbolos que no conocíamos y que tienen un significado bien específico, ¿sí? La sintaxis en los lenguajes naturales o las lenguas naturales tiene reglas, ¿sí? Reglas para la formación de oraciones, pero esta formación de oraciones, estas reglas son complejas, ¿sí? Complejas entre una cultura y otra, entre una lengua y otra, y entre un individuo y otro. Hay diferencias. En cambio, para los lenguajes formales, ¿sí?, para las matemáticas, sus reglas, ¿sí?, de combinación, sus reglas de enunciados son bien simples. El significado, por lo tanto, en los lenguajes naturales es polisémico, hay muchos significados, por lo tanto hay ambigüedad, ya sea con la metáfora o con cualquier otra figura retórica. También es redundante, ¿sí? Y hay muchísimas irregularidades. En cambio, en los lenguajes formales, ¿sí?, para las matemáticas,
es unívoco. Ese significado, ¿sí?, del símbolo es único, es concreto, preciso y regular. No hay cambios para nada. Sí, igualmente, en estos lenguajes formales hay reglas para la transformación de estas fórmulas. Muy bien, ¿qué hay con esta gramática que nosotros tenemos? Hasta determinado punto podríamos decir que hay una gramática matemática desde sus inicios, ¿sí? ¿Qué hay con esto? ¿Qué es un conjunto para las matemáticas? Es una colección de elementos, ¿sí?, números, que tienen en común una o varias cosas o propiedades. Eso es un conjunto. Y nosotros precisamente, desde la antigüedad clásica, ya nos estaban hablando de los sustantivos, de los verbos, en algún momento, al principio. Pero más adelante, ¿sí?, se hizo una valoración de todas las palabras y se colocaron en conjuntos. Y por una parte tenemos el sustantivo, el adjetivo, todas las palabras que son adverbios, todas las palabras que son verbos, artículos, conjunciones, todas las palabras que pueden funcionar como sinónimos, todas las que son antónimos y los parónimos, ¿sí? En ese momento se estaba hablando ya de matemáticas, de números. Pero igual tenemos numerales en singular y plural, la conjugación verbal. La primera persona, la segunda y la tercera. Yo, tú, él. Singular. Ella. ¿Sí? Singular. Plural. ¿Sí? Nosotros. Vosotros. Vosotras. Nosotras. Ellos. Ellas. ¿Sí? Y aquí tenemos precisamente el número en nuestra vida cotidiana. Después de esto, en los casos de la lingüística, se utilizó, ¿sí?, el método comparativo. Estamos hablando ya de mediados, ¿sí?, mediados del siglo XV, más o menos, XV, XVI, XVII. ¿Sí? ¿Qué había con este método comparativo? Pues bueno, ¿sí?, se dieron cuenta, precisamente, que había una afinidad entre el latín, el griego, el alemán, el ruso, el persa, el hindú y otras lenguas más por allí, que son el español, francés y inglés, alemán y todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo es que hay cómo es que se parecen? ¿Sí? ¿En qué se basan? Bueno, ¿sí?, fue de gran mérito, pues, saber, revisar que había una comparación ineludible, similar, pues, en todas esas lenguas. Y lo hicieron con los números. ¿Ven? Entonces el número 1 en griego tiene mucha similitud con el ena en griego, el unum en latín tiene mucha similitud con ena en griego, con Heinz en alemán, Adin en ruso, Yek persa, Ek hindú, y todos los demás. ¿Sí? Dúo, dúo, sei, dúa, do, do. 2, entonces tenemos allí los números del 1 al 10 y se están comparando precisamente esos números. Allí vemos, digamos, otra aplicación de esta numeración que todavía no es básica para que nosotros en lingüística tengamos un método científico. Aquí nada más estamos comparando qué hay entre una lengua y otra, pero miren lo significativo que es el que todos hayamos utilizado esa numeración y sin cambios que fueran tan drásticos. Y allí pues el método comparativo. Estábamos hablando hace un momento entonces de lo que fue el método comparativo, más o menos también en el siglo XVIII. ¿Sí? Pero viene
18, 19. Luego viene Ferdinand de Saussure y habla de binomios, ¿sí? Habla de dos nombres y nos comenta la diferencia que hay entre lengua y habla, que no es lo mismo. Y coloca precisamente también el significado y el significante como binomio. Bueno, ya vamos luego con Walter Frege, ¿sí? Él precisamente hace una propuesta, filósofo por supuesto, y muchas de estas valoraciones que se hicieron sobre lengua, sobre lenguaje, en lingüística, fueron precisamente de boca de los filósofos. Bueno, no solamente fue en el área de lingüística, ¿verdad? También en muchas áreas de las ciencias, que no diré ahora. Y precisamente es Frege quien esquematiza de una forma la relación que se establece entre los componentes de una oración. Y ya de hecho comienzan a utilizar simbología. Una simbología, ¿sí?, que se reproduce, ya estamos en el estructuralismo, las estructuras sintácticas, que se reproduce no solamente en una oración, sino en otra y otra y otra y otra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, para Wittgenstein, para Frege, Davidson, Chomsky, Bluefield, nombres de lingüistas, filósofos también, les decía yo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de estructura, ¿sí? Sergi es capaz de contentar, perfecto, pero también hay otra estructura que es Sergi es fácil de contentar. En ambas tenemos unas palabras de similar función. Sergi sustantivo es verbo, capaz adjetivo de preposición, y contentar un verbo en infinitivo que tiene una función sustantiva ahí. Lo mismo pasa para fácil, ¿sí? Un adjetivo es la preposición y contentar es un verbo en infinitivo con función de sustantivo. Tenemos una misma estructura, sí, nos dice Frege, pero ¿sí?, en la estructura de Sergi es capaz de contentar, se establece en contentar una función de sujeto, ¿sí? Por ejemplo, podemos podemos cambiarlo porque Sergi, ¿sí?, contenta, ¿sí? Él es capaz de contentar, o sea, Sergi contenta a las personas. Allí tiene una función de sujeto. Ese contentar tiene una función de sujeto. En cambio, Sergi es fácil de contentar, tiene otra función, ¿sí? Y la función precisamente es de que a Sergi lo contentan. Es fácil de contentar, es decir, lo contentan. Allí, de contentar tiene una función de objeto directo. Pero estamos hablando de estructuras, y en estas estructuras precisamente ya hablamos de las matemáticas y el orden que se establece en las palabras. Bueno, también tenemos la lingüística norteamericana con Edward Sapir y la diferencia de las lenguas, ¿sí? En el primer nivel está la capacidad de síntesis, ¿sí? Una capacidad de síntesis que tienen unas lenguas o una capacidad analítica que tienen otras. En este caso, el chino. El chino es de una síntesis fenomenal. Una frase dice muchísimas cosas. Una palabrita dice muchísimas cosas. En cambio, el español es mucho más analítico que, por ejemplo, el inglés o el alemán, ¿sí? Y si ustedes recuerdan que tenemos en el inglés, bueno, pues hay unas formas que son, digamos, como elípticas, son sintéticas, ¿sí? Nosotros escribimos más en español que lo que se escribe en inglés. Otro segundo nivel del que habla Sapir es de las técnicas morfológicas, ¿sí? Algunas lenguas son aislantes, algunas lenguas
son aglutinantes, ¿sí? Aglutinan todo, ¿sí? En una sola palabra, ¿sí? Para que signifique. En el caso del náhuatl, por ejemplo, tenemos una lengua funcional y una lengua simbólica. Para Sapir también hay un tercer nivel, y hablamos de estructuras, de estructuras sintácticas, y es precisamente la conjugación de los conceptos. Hay raíces, por supuesto, ¿sí? La palabra sol tiene una raíz, o tiene un lexema. ¿Sí? La palabra niño tiene una raíz, niña tiene una raíz, tiene un lexema. ¿Sí? Niñi, n-i-ñ, es el raíz o el lexema. Pero también tienen elementos relacionantes, ¿sí? Los elementos relacionantes como las conjunciones y demás, preposiciones. También tienen elementos derivativos, todas las lenguas, porque está hablando de todas las lenguas, de muchas lenguas, no solamente de una. ¿Sí? Estamos hablando de estructuras, habla de cuestiones matemáticas. Hay elementos derivativos, ¿sí? Que son los sufijos, los prefijos, los infijos de cada una de las lenguas. Pero también tiene por elementos concretos relacionantes por el cambio de raíz. Un cambio de raíz implica otro significado. Hay un cuarto nivel del que habla Sapir, ¿sí? Es la validez psicológica del fonema y de la oración. Nos dice que precisamente cada uno de los fonemas que nosotros emitimos, ¿sí? Lo decimos con una cierta entonación. Y cada oración también que mencionamos, allí lleva una intuición psicológica que tiene que ver con la realidad. Luego, pues también nos vamos con la matematización de la lingüística con Leonard Bluefield, ¿sí? Para él, un acto verbal, ¿sí? Se conforma de una expresión, pero la expresión tiene morfemas y la unidad mínima de significación, que son los sememas. Y bueno, uno diría, pues ¿cuáles? ¿No es la unidad mínima de significación era el morfema? No, nos dice que es el semema, ¿sí? La unidad mínima de significación. Está hablando de estructuras. Entonces una palabra, ¿sí? Puede ser o puede tener un morfema, pero también puede tener varios morfemas, como en las palabras compuestas, por ejemplo, como sacapuntas, ¿verdad? Corcholata, tiene más morfemas. Pero también estos morfemas pueden ser libres o dependientes. Entonces tenemos morfemas que pueden estar solitos en un lugar, pero hay otros morfemas que dependen de otros, ¿sí? Y luego las construcciones sintácticas, otro nivel, ¿verdad? Cada posición, ¿sí? Tiene una función. Si colocamos nuestras palabras en un determinado orden, allí tendrá una función. Si colocamos en otro, habrá otra función, ¿sí? Pero bueno, aquí tomemos de paso rápidamente la matemática y hasta en una parte la física, ¿no? La vemos en la métrica, ¿sí? La escuchamos, la analizamos cuando hablamos o hablábamos, en el caso del latín, en el caso del griego, ¿sí? En el caso del francés, por supuesto, de las vocales largas y las vocales breves. Órale, pues, allí se habla precisamente de esta cuestión de durabilidad, ¿sí? Hablamos del acento 1, del acento 2, de la frontera de palabras, precisamente por las pausas, ¿sí? En la enunciación, ¿sí? Hablamos de las pausas sintácticas que se da entre cada oración, los puntos que en determinado momento son mentales, ¿sí? Las sílabas, hablamos de sílabas, empezamos a contarlas, las moras, las retenciones, los acentos, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la física, con las matemáticas.
¿Y qué relación hay de la literatura y la matemática? ¿Sí? Cuando decimos aquella famosa frase de César, Veni, vidi, vinci, ¿sí? Vine, vi y vencí, hablamos de una simetría, ¿sí? Una simetría entre todos estos fonemas que se están enunciando y que se repiten. Y bueno, ¿por qué no hablar de constantes? ¿Sí? El número de sílabas en una cadena delimitada por la métrica. Cuando estudiamos literatura, pues nos hablan de octosílabos, de eneasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, de alejandrinos y bueno, nos hablan de muchísimos versos que tienen determinado número de sílabas. Perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro himno nacional que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. ¿Sí? Pensamos en otros himnos, pueden tener 8 sílabas, 9 sílabas, en fin. El haiku, también en su estructura, ¿sí? Para que sea un haiku, debe tener 5 sílabas en el primer verso, 7 sílabas en el segundo y otra vez 5 sílabas en el tercero. Y bueno, y hablando de estructuralismo, tenemos a Vladimir Prop. ¿Sí? Vladimir Prop, en morfología del cuento, la forma del cuento, nos dio, ¿sí? Analizó la estructura de estos cuentos y pues le dio a cada una de las funciones un símbolo. Por ejemplo, para el alejamiento, beta. Para la situación inicial, pues está alfa, el alfa. Para la prohibición, gamma. ¿Sí? Y para la transgresión de una prohibición, anotó delta. Y a partir de esta estructura, ¿sí? De todas estas funciones que él anotó, hizo estos esquemas, ¿sí? Que son precisamente, digámoslo así, matemáticos. ¿Sí? O por lo menos pretenden ser matemáticos. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando un lenguaje matemático y debíamos de hacerlo precisamente para que no sea nada más un lenguaje mío, algo que yo inventé, no, un lenguaje que utilicemos todos como lo son precisamente el lenguaje, los símbolos de las matemáticas. Por ejemplo, la estructura del cuento de Caperucita Roja según Prop, podríamos decir, si la situación inicial es alfa, beta es el alejamiento, delta es la transgresión, gamma es la prohibición y E es el engaño, ¿sí? Tendríamos una situación más o menos, una estructura de esta manera. Primero tenemos alfa, ¿sí? Caperucita Roja se encuentra con mamá, ¿sí? Viene la prohibición, gamma, prohibición, voy a dejarle esto a tu abuelita, pero no te vayas por aquí y por allá, te vas por el camino, sí, perfecto. Ahí tenemos una prohibición y el alejamiento, ya se fue, se va, y se fue. Pero viene el engaño, ¿sí? Viene el engaño o la transgresión. ¿Qué fue primero, la transgresión o el engaño? Hasta ya ni sé. Pero ahí tenemos precisamente que Caperucita Roja se va por el camino equivocado. Pues creo que fue porque el lobo la engañó. Le dijo, por aquí vas a llegar más cerquita. Entonces primero viene el engaño, ¿sí? Y automáticamente viene la transgresión. Ahí tenemos entonces alfa, delta, beta, delta, y así nos vamos hasta lo demás. Y estamos en una estructura. La función poética de Jacobson. Fíjense, en la función poética, dice Jacobson, se traslada el principio de equivalencia del eje de la selección al eje de la combinación. Y para esto, precisamente, utiliza la recta numérica. ¿Ven? O sea, estamos utilizando el lenguaje matemático, ¿sí? Para que sea todo esto claro, ¿sí? Para que esto sea claro, entonces utilizamos este lenguaje matemático.
la recta numérica. Bueno, ¿qué dice Jacobson? Esta función poética, que si el principio de equivalencia se traslada del eje de la selección al eje de la sucesión, eso quiere decir que de una lista de palabras vamos eligiendo, ¿sí? Vamos eligiendo cuál vamos a utilizar. Utilizo la o las, el o los o la, las, ellos. ¿Cuál voy a utilizar? Una. Bueno, utilizaré o luna, o sol, o qué. Utilizo el verbo ser, tener, traer, venir. ¿Cuál? ¿Sí? Entonces allí tenemos precisamente esa recta numérica. Eje de la selección, eje de la sucesión. La luna es de queso. Ese es el eje de la combinación. Después de que he elegido de los otros, de los elementos que voy a seleccionar. ¿Ven? Entonces, allí tenemos la función poética de Jacobson, que también utiliza, de algún modo, símbolos matemáticos. Y bueno, ¿sí? Igualmente en lingüística comparativa, en lingüística histórica, en fonética, fonología, diacronía de la fonética, diacronía de la fonología, diacronía de la semántica, gramática histórica, estamos utilizando, ¿sí?, parte del lenguaje matemático. ¿Sí? Y el lenguaje matemático es precisamente utilizar X, Y. ¿Sí? Una forma X se traslada, cambia a una forma Y. Por ejemplo, lacte, ¿sí? Lacte en un principio, lecte más adelante, leite un tanto más adelante, ¿sí? Se va cambiando, hasta que nos da la palabra leche. ¿Sí? Y allí tenemos precisamente símbolos, no son estos los únicos, ¿sí? Hay muchos más, utilizamos los paréntesis, utilizamos el punto, utilizamos ese asterisco para decir que es una forma histórica que no se ha comprobado bien, en fin. Allí tenemos parte de esa simbología. La acentuación gráfica del español, ya me pasé unos minutos, pero voy a apresurarme, si me permite, maestra. Claro que sí, maestro, no se preocupe, adelante, está muy interesante. Gracias. Entonces, por ejemplo, la acentuación gráfica en español, ¿sí? El maestro Oscar Walker, en paz descanse, fue mi maestro allá en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica concretamente, ¿sí? Nos habló del estudio que había hecho sobre, ¿sí?, esta acentuación del español. Y utilizó precisamente para su tesis, porque esta fue una tesis de varios, utilizaron ellos el libro de Pedro Páramo, Juan Rulfo. Y en total, de las palabras encontradas en Pedro Páramo, fueron 33.771. 15.120 palabras monosilábicas, 14.937 palabras graves, 3.223 agudas y 491 palabras esdrújulas, entre esdrújulas y sobre esdrújulas. ¿Sí? Querían ellos estudiar, decir, ¿sí?, cuál era más o menos el porcentaje de palabras en el español. Y bueno, el total de polisílabos, ¿sí?, en esta obra fueron de 18.651, como habíamos visto antes, que son el 100%. De palabras graves, fíjense, existe un 80%, 80.09. Palabras agudas, un 17.28%. Y de palabras esdrújulas y sobresdrújulas, un 2.63%. O sea que utilizaron las matemáticas precisamente para llegar a estos resultados, pero obviamente ya unos resultados reales, ya no el de que, ay sí, yo veo muchas palabras aquí, ¿verdad? Veo muchas palabras aquí y
Pues sí, son más graves que agudas. No, el conteo. Y el conteo precisamente es fundamental en estos casos. ¿Sí? La estadística. Lo que hacemos es aplicar la estadística. Bueno, y termino con una parte de mi tesis, ¿sí? De mi tesis de licenciatura, ¿sí? Que se tituló Estudio sintáctico, comparativo y descriptivo entre poesía y prosa de José Carlos Becerra. Un análisis gramatical estilístico. Eh, Nada más les puse un ejemplo de estructuras de la oración principal o regente. ¿Qué encontramos? O encontré en José Carlos Becerra, en la obra de José Carlos Becerra, ¿sí? Poeta chiapaneco, tres estructuras. Una oración principal, que va primero, ¿sí? Más una oración subordinada que tiene nexo. ¿Eh? Una oración principal y una oración siguiente con nexo. Esa es la primera estructura. Otra estructura en la que primero va la oración subordinada y su nexo, por supuesto, al principio, ¿sí? Y después nuestra oración principal. Pero también encontramos otra estructura de oración de esa principal. Primero se encontró la oración subordinada sin nexo, ¿eh? Primero la oración subordinada sin nexo y después la oración principal. Allí tenemos precisamente tres estructuras de la oración en José Carlos Becerra. Y por supuesto, nuestro objetivo era analizar precisamente cómo era el estilo de José Carlos Becerra en cuanto a la construcción de oración. Oraciones simples, oraciones complejas, oraciones coordinadas, oraciones subordinadas de la subordinada u oraciones subordinadas de la principal. ¿De cuáles? Pero bueno, decía yo, eso es otro cuento. Hay muchas estructuras más. Y bueno, para terminar, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no tenemos frases cotidianamente, ¿sí? En nuestro hablar? Estoy del uno o está del uno. Hay dos que tres. Me va a dar el cuarto. De uno en uno van pasando. O ese, como dice la canción, soy uno de tantos. O la otra, tú y cuántos. Bueno, aquí están haciendo mal tercio, por eso creo que ya me voy. Gracias. Maestro, pues muchísimas gracias. La verdad, así como está, Gracias. hay muchos aplaudiéndole por su plática. Es muy interesante ver cuánto se utiliza el conteo, la estadística, y que con eso pues podemos tomar decisiones, ¿no? Podemos... Gracias. Sí. Vea nada más cuántos aplaudiéndole, qué bueno. Y con eso podemos analizar y tomar decisiones. Sí, gracias. Así es. Sí, me falta todavía muchísimo hablar de la axiomática en lingüística, pero pues no nos da tiempo. Así es, De todos maestro. modos, Bueno, pues muchas gracias. sí. ¿Alguien tiene algún comentario para el maestro José Luis? Okay. Yo nada más tengo que decir que me gustó mucho la plática. La verdad sí comprendí algunas cosas que jamás creí que nos enrollaran las matemáticas en nuestra vida diaria. O sea, jamás me imaginé que la lingüística tendría matemáticas y la podríamos ver de esa manera y me gustó mucho la plática. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos, todas. ¿Algún comentario más? Pues bueno, bueno, como dijo mi compañera, sí fue muy interesante. Antes de que iniciara como que a exponer, yo estaba como que intentando pensar en alguna situación en la vida diaria o alguna área del conocimiento en donde no utilizáramos las matemáticas. Sin embargo, la verdad es que
es como que muy sorprendente cómo hasta en la manera en la que hablamos y las frases típicas que a veces llegamos a decir, las utilizamos sin darnos pues cuenta, cómo en la literatura está presente y cómo está presente en todo lo que nos rodea. Me gustó muchísimo la plática, me gustó mucho y es muy interesante, la verdad. Gracias. Adelante, Johan. Bueno, pues para mí se me hizo muy interesante también porque yo no entendía bien lo que era la matemática relacionada con la lingüística. Y pues aquí pueden entender varios aspectos de los cuales tenía yo muchas dudas. Y ahora me doy cuenta que en todas ocupa matemática e incluso ha existido desde hace años, millones, siglos. Sí, Y claro. pues me da gusto que esta presentación haya resolvido mis dudas. Muy bien, profe, muchas gracias. Gracias a ti, Johan. Jesús Genis. En lo personal me gustaría pues agradecer y felicitar la exposición que hizo el profesor, porque creo que es un poco tabú lo que nosotros hacemos de que separamos las matemáticas de la lingüística y del español. Desde pequeños siempre decimos, no, es que pues yo soy bueno en matemáticas, no tengo nada que hacer en español, o viceversa, yo soy bueno en español, pero no bueno en matemáticas. Esta exposición nos sirve para reflexionar que dentro de la lingüística las matemáticas son fundamentales y pese a no reflexionarlas, pese a no verlas, están presentes. Y es algo asombroso que debemos de tener presente en nuestro día a día. Así es. Bueno, maestro José Luis, pues te agradezco muchísimo tu apoyo en esta actividad. Pues como viste, quedaron muy encantados con tu presentación y pues ojalá en otro momento podamos retomar algunos otros puntos que también son muy importantes, muy interesantes, en cuanto, por ejemplo, a la edición de libros, de revistas, de periódicos, a esos espacios, esas proporciones que debe haber, ¿no? Entre la tipografía, la mancha tipográfica y los espacios en blanco, ¿no? Que también es algo importantísimo. Claro. Bueno, pues maestro, También te son muy agradecemos importantes mucho. precisamente para no cansarse en la lectura, ¿sí? Y regresar rápidamente a la vista. Pues yo les agradezco también a ustedes la invitación que me hicieron y le agradezco por supuesto a los alumnos, las alumnas que estuvieron aquí presentes. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Bye. maestro. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, aplausos, maestro. Muchas gracias. Dios, gracias, gracias. Y vámonos. Y bueno, chicos, pues espero que les haya agradado esta presentación que el maestro José Luis tuvo a bien darnos. Creo que nos da otro panorama de cómo las matemáticas, bueno, pues también están en esta parte. Voy a convencerlo para que nos dé esa plática de edición de periódicos, de revistas, y que veamos cómo es que es justamente esa proporción que les digo, es lo que hace muy llamativo una revista, lo que hace muy llamativo un periódico, un libro, y que queramos leerlo más y más y más tiempo, o que nos cansemos y ya no queramos seguir. Bueno, pues entonces, chicos, si no tienen ningún otro comentario, la semana que entra vamos a tener también una plática de fotografía, arte y creo pintura y matemáticas. Entonces, no sé si toca con ustedes, que ustedes estén presentes para verla, pero si no, bueno, pues ahí les compartiré el link para que la vean en el canal de YouTube. ¿Sale? Sí, profa, gracias. Gracias. Entendido, profesora. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Estén muy bien y ya pueden checar sus notas en autoservicios. Chéquenle si no hay dudas, si no hay errores, cualquier cosa me dicen, que todavía estamos a tiempo para hacer arreglos. Sí, profa, muchas gracias. Sí, profa, gracias. Semana, cuídense. Igualmente, profa. Esta semana. Hasta luego, profa. Bye. Hasta luego. Oh, profe.
Hasta luego, profa.